Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí contigo en este meditar del Salmo 116 y en el estudio de la santidad. Muchas gracias, Señor, por todos a nosotros que nos trajiste, que nos guardaste. No tenemos idea de cuántas cosas nos cuidas, de cuántas cosas nos libras y cuántas cosas mueves para hacer posible, Señor, que nos podamos reunir. Ayúdanos a ser fieles y a que cada uno de nosotros podamos tener un compromiso, Señor, con estar constantemente asistiendo, Señor, a nuestras reuniones cada domingo, Señor, y cada miércoles. Te queremos pedir que tú pongas esto y pues sobre todo, Señor, anhelamos que esta iglesia pueda mantenerse siempre en buena doctrina y Señor, además de la buena doctrina, con un corazón fervoroso, queriendo primeramente dar testimonio de ti, pero también, Señor, con un cargo para hacer la santa comisión, Señor, que tú nos mandaste de evangelizar. Te queremos pedir, Padre, que tú hagas todo este trabajo. Guarda a las personas que todavía no han llegado, permite que puedan llegar pronto aquí, y las que no y que se van a conectar, Dios permite que pueda fluir correctamente toda la transmisión, que la tecnología no falle. Y te pedimos todo esto, te damos gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, pues ya terminamos la primera parte del Salmo, que estamos hablando precisamente que este es un salmo de agradecimiento por ser librado de la muerte. Porque el salmista fue librado de la muerte. Y bien, la última parte que vimos es precisamente, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Y habíamos hablado de que finalmente las pruebas pueden traernos y pueden confrontarnos a una realidad desagradable en cuanto a nuestro trato con el ser humano, en cuanto a las injusticias que tiene en la vida. Sin embargo, el tener una buena comunión, y a pesar de los problemas, el tener una buena comunión con Dios nos lleva a mantener esto en su lugar y poder orar, poder pasar adelante la prueba sin que ésta traiga una cicatriz o una raíz de amargura. Muchas veces el problema es que las pruebas nos van trayendo cicatrices que no nos permiten avanzar o nos están trayendo algunas raíces de amargura. Si esto pasa, a veces no nos damos cuenta, pero si esto pasa, no te preocupes, Dios va a traer una prueba para sacar esa raíz de amargura. Y bien, pues vamos a ver la segunda parte. La segunda parte es una parte muy importante. Vamos a verla en dos secciones. Ojalá que podamos terminar una sección este domingo, si no continuamos después. Y vamos a ver a partir del versículo 12. Estamos viendo el Salmo 116. Y vamos a ver a partir del 12, pero ahorita vamos a ver nos queda ver del 12 al 19 pero vamos a ver ahorita hasta el 15, si Dios nos lo permite. Y de hecho es una parte, como decía un amigo mío hace tiempo, es un filete grueso, ¿no? De esos que están colorados por el medio. Ajá, pues filete grueso, porque así es esta parte, ¿no? Fíjense, empezamos con: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, fíjense qué interesante. Comenzamos esta primera parte del Salmo hablando algo muy importante. Acuérdense que es un salmo de agradecimiento. El autor marca de que el autor estaba consciente de las bendiciones
que Dios le había dado. Y sabía también que por más que tratara de hacer memoria de todas las bendiciones y recordarlas, nunca iba a poderlo hacer. No solamente porque su memoria no iba a alcanzar para tanto. De hecho, ¿te has fijado que muchas de las cosas que quizás Dios haya hecho en nuestras vidas se nos han olvidado? Y muchas de las cosas y bendiciones y beneficios de Él que estamos gozando día a día, la damos ya por un hecho. Y no nos cuestionamos de que Dios nos lo está dando. Son tantas las bendiciones que se multiplican como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Y es imposible estar consciente de todas, empezando con la salvación. Empezando con la salvación, el sacrificio de Jesús en la cruz y todo lo que implicó este acto magnífico de sacrificio, el cual es, por más que estudiemos, imposible ponerlo en su verdadera dimensión. No lo podríamos entender, quedaríamos como abismados. Ahora, si esto es tratando de recordar y de estar conscientes de todos sus beneficios para con nosotros, ¿qué será si buscáramos la forma de pagárselos? Si una cosa es imposible, pues otra es, si así se puede decir correctamente, es todavía más imposible, ¿no? Como si pudiéramos, bueno, es imposible o no es imposible, pero aún sería más difícil, ¿no? De hecho, no podríamos hacer nosotros ni un acto de justicia, todo sería insuficiente, es más, hasta sería ofensivo delante de Dios, se nos tomaría como deuda, como dice el libro de Romanos, más al que, si es el libro de Romanos, más al que obra no se le toma como salario, sino como deuda, se le toma como deuda. Y para que nos demos cuenta de esa cantidad, dice, después de todo esto, y después de que llegue a esta conclusión, empieza esta primera parte, ¿cómo pagaré a Dios todo esto? ¿Hay forma de pagárselo? De alguna manera, bueno, yo te puedo decir, no hay forma de pagárselo, no se lo podemos pagar. Sería imposible, como decía, no solamente pagar, sino aún recordar por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Sin embargo, una actitud que debe de ser natural en el agradecimiento es, ¿qué puedo hacer por Dios? ¿Qué actitud, qué hago, ¿no? O sea, Dios, muéstrame, ¿no? O sea, vemos varias personas, el ciego que Jesús sanó y que empezó a dar testimonio de Jesús y que Jesús le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Muéstramelo, pues con él estás hablando. Y entonces lo adoró. De alguna manera es la actitud de sabemos que no podemos traer algo suficientemente correcto para poderle agradecer por eso a Dios, pero para poder pagarle. Sin embargo, el reconocerlo como el autor de nuestra salvación es algo que debemos de hacer. Me recuerda esto, cómo se hace la diferencia, cómo Jesús hace la diferencia y habla de esa actitud correcta de agradecimiento cuando se habla de los 10 leprosos que Jesús curó. En Lucas 17, del 15 al 17 dice, una vez que los 10 leprosos se presentaron a distancia de Jesús y le dijeron, Maestro, dijo, sálvanos, cúranos. Y le dicen, id y muéstrense a los sacerdotes, tal como está el rito de Moisés. Y entonces ellos, los 10 creyeron y los 10 obedecieron a la instrucción de Jesús. Se dan la vuelta y empiezan a caminar para hacer eso que Jesús les había dicho, y entonces en el ínter ellos son sanados. Sin embargo, eso no era todo. Ellos habían obedecido, habían
Si obedecieron quiere decir que creyeron lo que Jesús les estaba diciendo, pero solamente uno regresó a agradecerle. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró en rostro, en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? A veces nosotros podemos estar pidiendo por una prueba, esperando ansiosamente esa liberación de Dios. Tenemos la fe suficiente para hincarnos delante de Dios y pedirle por eso. Pero cuando Dios nos lo concede, ¿dónde está nuestro corazón? Nos alegramos, damos gracias, pero nuestra gratitud, o sea, sí, tú dirás, y yo creo que todos los que están aquí van a decir, claro que le doy gracias a Dios, claro que me hinco y le doy gracias a Dios después de su liberación, ¿no? Después de que me entero de una respuesta de oración. Pero tu agradecimiento se vuelve igual de profundo que tu petición. Muchas veces nuestra petición es con mucha agonía, puede ser. La profundidad de la agonía de tu petición o de la preocupación o la urgencia de tu petición puede ser la misma que tu gozo profundo y tu sinceridad y tu gratitud profunda cuando Dios te responde. Creo que ese es el punto muy importante. Entonces, este salmista estaba tan agradecido que su corazón estaba dispuesto. Decía, Dios, yo sé, en cierta manera conviene decir, yo sé que yo no puedo hacer nada para poder pagar lo que tú hiciste por mí. Pero si tú pidieras algo, yo estaría dispuesto a hacerlo. Ese es el punto. ¿Y cómo podemos pagarle entonces a Dios? ¿Cuál es la forma en que sí podemos pagarle a Dios? Dice, bueno, no hay manera, pero por eso el autor expresa en el versículo 13 lo siguiente: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Él va a hablar de varias cosas. Él va a hablar después de que él pagará sus votos, ¿no? Pero antes de votos, antes de promesas, antes de todo esto, él hace algo muy importante. Dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. En la traducción que tenemos nosotros, en la Reina Valera, se utiliza mucho este nombre de copa. Y bueno, también se utiliza mucho cosas similares como cáliz, como vaso, etcétera, etcétera. Como todos sabemos, se utiliza la parte de la copa de la salvación, tiene un significado muy hermoso. Muchas veces la copa es utilizada para efectivamente hablar del recipiente que nosotros conocemos, que contiene un líquido, ¿no? Pero también esta copa se le da un sentido cuando se habla del contenido de ese recipiente. Hemos visto que en la palabra se habla muchas veces de copa como llena de maldiciones, o puede ser también llena de bendiciones, ¿no? No olvidemos aquellas 7 copas de la ira del Apocalipsis, ¿no? En donde esas copas son derramadas en la tierra, y de todos los juicios que son del Apocalipsis, que son 21, son los últimos 7 que son los juicios definitivos. No son los sellos que se rompen y generan otros juicios, ni son los avisos como son las trompetas, sino que son los juicios definitivos. Es donde la ira de Dios finalmente es derramada. Aquí se utiliza de esa manera la copa, las copas de la ira. Se utiliza también los profetas, inclusive vimos por ahí en un salmo. También hablaban del juicio de Dios a través de la imagen de una copa que se tenía que beber y el contenido era amargo, ¿no? Vimos por ahí hace algunos años, la copa que hasta los sedimentos tomabas, y que inclusive hablábamos de que los sedimentos eran muy amargos. Ajá.
Y bueno, por otro lado tenemos las copas de bendiciones, como por ejemplo la que aparece en el Salmo 23, que nos habla de que mi copa está rebosando, que nos habla de una vida llena, con sentido, colmada de bendiciones, y que además es una copa que si vivimos al lado de Dios no puede estar vacía, sino que constantemente, como se utilizaba en las bodas y teniendo un buen anfitrión, constantemente se rebosaba la copa, ¿no? Tenemos también el Salmo 16, en donde se nos habla de esta copa de bendición, que dice que Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Ajá. Dándonos a entender la vida dulce y deliciosa que Dios tiene para todo aquel que cree en Él. Pero ahora tenemos esta copa de salvación. Tomaré la copa de salvación. Acordémonos también que la copa se utilizaba para la comunión, para la convivencia entre creyentes, especialmente también en las cenas de Pascua. Y se utilizaba una copa, claro, muchas de las copas que habla la Biblia son diferentes recipientes, y por ejemplo, a veces eran copas de oro, de plata, como la de José, pero a veces eran copas de barro. Y muchas veces la copa se compartía, ¿no? En estos tiempos, luego que estamos muy atentos de no estar cerca, pues eso no sería posible, pero se compartía a veces la copa como una señal de comunión, ¿no? Pero vemos esta copa de salvación, y esto tiene un significado muy importante, muy, muy específico. Acuérdense que estos salmos también tradicionalmente se cantan en la noche de Pascua, y que muy probablemente Jesús y sus discípulos lo habían cantado. Entonces esto tiene un significado muy, muy especial. El autor de la salvación, en aquella última noche antes de ser sacrificado, hablaba de esta copa, y como parte final de aquella cena. Esto tiene mucho significado, ya que en unos cuantos instantes Jesús iba a estar a solas en Getsemaní y se iba a enfrentar a una copa, esa copa de salvación. Era impresionante, ¿no? En Lucas 22:42 Jesús nos dice en una fervorosa oración, yo creo que no ha habido un registro de una oración tan fervorosa como la que hizo Jesús en ese momento. Ana, la mamá de Samuel, tuvo una oración fervorosa, pero no sudó sangre. Jesús sudaba sangre. Y diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esta misma petición la repitió 3 veces. Y 3 veces también dijo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba enfrentándose al momento en donde iba a tomar hasta los sedimentos, esa copa amarga de juicio. Sin embargo, lo vemos ya con esa definición impresionante en Juan 18:11, cuando ya lo capturan y Pedro trata de defenderlo y le corta la oreja al criado del sacerdote. Y entonces Jesús le dijo a Pedro, fíjate, primero hace esa oración, la repite 3 veces, y después Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ya estaba definido. Claro, podemos decir, y hablo todo esto en la humanidad de Jesús, ¿no? Porque finalmente Él sufrió al ver todo lo que significaba esa copa. Así como nosotros no podemos ver todo lo que implica la salvación y todo el dolor y sufrimiento, que ni siquiera Job lo podría entender. Sin embargo, Él sí lo entendía al detalle. Y es impresionante. Sin embargo, en ese sufrimiento y en esa agonía, Jesús pudo ver un pequeño destello de luz.
sabiendo que si bien esa copa iba a ser una copa de juicio y amarga de juicio, una copa de juicio y amarga, para sus amados hijos, para sus amados siervos, esa copa se convertiría en una copa de salvación, en una copa dulce de salvación. Dice, en esta oscuridad abrumadora, Jesús experimentó un destello de luz, pensando en esto. Nos lo dice Hebreos 12:2, en donde habla de la fe, y que en las pruebas debes de poner tus ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo podría decirlo, el autor y consumador de tu fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él vio en esa copa sí una situación muy fuerte, una situación muy amarga de juicio, pero a la vez dijo, es la voluntad de mi Padre. Pero además esa voluntad tiene un propósito de salvación, que fue un propósito que fue hecho desde la eternidad. Así que esta copa amarga para él terminó convirtiéndose en una copa dulce y deliciosa para nosotros. Y es impresionante en todo esto cuando dice por una parte el salmista, ¿qué puedo pagarle a Dios por todos sus beneficios? Y se hace como un silencio. Lo que puedo hacer es alzar la copa de la salvación, hacer mía la salvación. Y no quiere decir esto, sino simple y sencillamente creerle a Dios en tu salvación. Creerle, desde luego hemos hablado muchas veces aquí, para que la salvación, primero la salvación tiene que ser tuya, ¿no? Y para eso pues hemos hablado muchas veces acerca del verdadero arrepentimiento, ¿no? Hemos hablado, sin embargo, muchas veces vivimos como no haciéndole caso a esa copa de salvación. Es importante, si queremos ser verdaderamente agradecidos, primero ser conscientes de todas las bendiciones y beneficios que Dios ha traído a nuestra vida. En base a eso, tomar esa copa, valorarla, tomarla gozando de esa comunión de Jesús por la copa que nos ha dado. Lo mejor que podemos hacerle para agradecerle la salvación a Jesús es vivirla, gozarla, crecer en ella y no arrumbándola, ¿no? Aumentando en fe y confianza. Y esto a su vez nos llevará a seguir invocando el nombre de Dios. ¿Sí? Si vemos que en una prueba Dios nos libró, y vemos que gracias a esa y somos conscientes de todos esos beneficios y realmente estamos gozando de esa copa de salvación, entonces vamos a seguir invocando el nombre de Dios, invocándolo para darle gracias, invocándolo para nuestras próximas pruebas, invocándolo para las necesidades de otros, para las necesidades de la iglesia, para las necesidades del país, haciendo de él nuestra única fuente no solamente de salvación, como ya lo hicimos, sino también de provisión y de rescatador en nuestras diversas situaciones. Y con esto, dando un testimonio de él delante de los demás hombres. Yo te invito a que el día de hoy puedas meditar en todos esos beneficios que Dios te ha dado. Que no des por hecho lo que tienes el día de hoy, física, material, espiritualmente. Y que en todo esto pues verdaderamente
puedas ir creciendo en esta gracia de la salvación que Él te ha dado. Eso es algo muy importante. Naturalmente, muchas veces podríamos organizar campañas evangelísticas, pero lo más importante es tener un corazón agradecido y dispuesto a levantar esta copa de salvación delante de muchos testigos. ¿Te identificas con Cristo? ¿O prefieres levantar la copa de los demonios? Como dice 1 Corintios, la copa con el mundo. Yo creo que es muy importante pensar en esto. Y vamos a seguir viendo otros pasos del agradecimiento hacia Dios. Cumplir las promesas, cumplir los votos. Y esto es algo también muy, muy, muy importante, ¿no? Pero bueno, pues, mientras tanto nos quedamos aquí. Recuerden que ese es un parrafito que ponemos previo a los puntos de la reunión de oración, que dice que cuando los cristianos se reúnen a adorar a Dios, estos experimentan su presencia de una manera que no podría ser posible en forma individual, porque Dios vive entre su pueblo, el cuerpo de Cristo es el templo de Dios. Y el hecho de que Dios esté en medio de nosotros es muy importante para que Él pueda sacar de lo profundo que hay en nuestros corazones cosas que muchas veces ni siquiera entendemos de nosotros mismos, las aflore para que nosotros nos ubiquemos y retomemos el camino que Él nos ha dado. El último pasaje del Salmo 19 dice que sean agradables delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y esto solo va a suceder si estamos en sintonía con Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de evitar precisamente es que haya un estorbo en nuestra relación con Dios. Este mundo estructurado por Satanás nos lleva siempre a que dudemos de Él, que dudemos de su amor, que dudemos de su provisión, que dudemos del futuro, porque trata de infundirnos temor. ¿Y qué pasa si el temor nos gobierna? Nos va a llevar a tomar nuestra vida en nuestras manos, porque muy en lo profundo vamos a decir, como tú no me das una solución ni satisfaces mi vida, entonces yo lo voy a hacer. Pero la humanidad siempre ha sido así, porque Adán y Eva desobedecieron, porque la gente antediluviana estuvo con una vida larga, pero no lo usaron más que para pervertir sus corazones, al grado que Dios tuvo que traer un juicio. Luego, después de ese juicio, erigen la torre de Babel, pero siempre quitando los ojos de Dios. Entonces, para nosotros es imperativo tener siempre los ojos puestos en Jesús. Y para que esto suceda, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude precisamente. Una de las cosas peligrosas de nuestra vida es la autosuficiencia, porque la autosuficiencia de una manera natural desechamos a Dios. Y entonces empezamos de acuerdo a nuestro intelecto, elucubrar cosas que a final de cuentas nunca dan un buen resultado. Si diera resultado que el hombre saliera adelante por sí mismo, nunca habría sido necesario que viniera un Salvador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder corregir esta tendencia es entregarle el control de nuestra vida a Dios. ¿Cómo podemos entregarle el control? Precisamente aprendiendo a vivir de lo que Él promete, hacer una realidad sus promesas en nuestra vida.
Recuerden, muchas veces hemos puesto ejemplos de este tipo. Si alguien te dice que te va a invitar a comer a cierto lugar y dice, ¿qué vas a comer? Tu misma mente se prepara y dices, voy a llegar y voy a saborear lo que me pongan adelante o que ya llegas, ¿no? Si te cambian el menú, decepción. Pero en realidad las promesas es algo parecido. Nosotros tenemos que aprender a vivir, a hacer una realidad en nuestra vida lo que Dios promete, aunque se sucede en el futuro. Recuerden que nosotros, como Jesús les decía a sus discípulos, vuestro tiempo siempre está presto. Nosotros tenemos que aprender a confiar en los tiempos de Dios. Como dice el libro de Hebreos, en Él están puestos los tiempos y las sazones que en su sola potestad Él ha determinado. Entonces, otro punto muy importante para poder mantener esta comunión y los ojos puestos en Jesús es la obediencia. Nosotros ya lo decimos muy frecuentemente esto, pero de decirlo a hacerlo, es ahí donde puede venir en nosotros la falla, el error que nos haga quitar los ojos de Dios. Tú no obedeces porque no crees que Dios vaya a cumplir lo que promete. Porque ¿quién puede decir, esta promesa no es para mí? O todas las promesas, las más de 7,000 promesas que hay en la Biblia, te dan un futuro, te muestran un futuro y una esperanza. Y la misma palabra dice que la esperanza no avergüenza. Y la frase siguiente, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el Espíritu Santo es el que va a hacer una realidad en nuestra mente esto y nos va a fortalecer para esperar el tiempo de Dios. ¿Y cuál es el tiempo de Dios? Es el tiempo perfecto, ni antes ni después. Una bendición recibida antes del tiempo de Dios forzosamente se va a convertir en un ídolo. Una bendición tardía nos va a llevar a la desesperanza y a la decepción, pero Dios no es así. Dios siempre va a actuar y va a cumplir en su tiempo las cosas, tanto las bendiciones como el juicio por el pecado, el castigo por el pecado. Siempre va a venir una disciplina o siempre va a venir un juicio. Entonces es mejor mantener nuestra mente en las cosas de Dios. Nosotros tenemos que estar muy atentos a las instrucciones que Dios nos revela en su palabra. Dios no nos va a juzgar por lo que no nos revele. Nos va a juzgar por lo que nos revela, por lo que entendemos y no hacemos. Y aún su juicio o disciplina es un favor a nosotros, porque ¿por qué no obedecemos? Por orgullo. Nada más. Entonces, cuando se empieza a manifestar el orgullo en nuestra vida, Dios tiene paciencia. Primero quiere que nos volvamos al arrepentimiento por nosotros mismos, a la luz de la palabra, pero si descuidamos eso porque nuestro orgullo va creciendo, entonces Él actúa con su disciplina amorosa que quebranta nuestro orgullo y nos vuelve a Él. Entonces es muy importante que nosotros pongamos mucha atención en las instrucciones o en las revelaciones que Dios nos da a través de su palabra para que podamos ser victoriosos. Recuerden que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los que tenemos una relación verdadera con Cristo, que ya somos hijos de Dios, Dios nos dio su Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos va a dar la fuerza para cumplir lo que Él nos pide. Ya ni siquiera es de nosotros mismos. Recuerden, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es el que en vosotros produce el querer, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, toda esta introducción es muy importante porque estamos nosotros enfrentando ante un Dios santo y Él quiere que vivamos esa vida santa. Entonces nosotros tenemos que tener en mente todas estas cosas para quitar cualquier obstáculo que nos impida crecer en la gracia y en la santidad. Nunca vamos a ser felices
si no llevamos una vida santa, si no somos como Él. Y la felicidad no está ni donde vivamos, ni lo que tengamos, ni la fama que tengamos, sino está en nuestra relación con Dios. Por eso es tan importante hacer crecer esta relación al grado que sature nuestra mente y nuestros pensamientos. Recuerden en Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Para qué? Para obedecer, para vencer. Entonces, nosotros vemos que Dios, como un ser santo, también su justicia es perfecta, y es precisamente el punto que estamos estudiando. Su justicia santa es perfecto. Hoy vamos a analizar un poco respecto al Dios del Nuevo y del Antiguo Testamento. Sabemos que es el mismo Dios, obviamente. Sin embargo, no dudo que al leer el Antiguo Testamento nosotros podamos en nuestro corazón concebir, bueno, pero Dios cómo vino y destruyó todas estas naciones, ¿no? En algunos casos todas las mujeres, hombres, mujeres, niños, en algunos casos hasta animales, y entonces no comprenden el Dios. Entonces van al Nuevo Testamento y ven a un Dios aparentemente diferente, pero la verdad es que realmente en el Nuevo Testamento está el juicio más severo, que es que crucificó a su Hijo, lo dio en pago por nuestros pecados. Qué mayor, ¿no? Uno puede decir, ay, pobre gente del diluvio, ¿por qué solo salvó a Noé y a su familia y destruyó a toda esa generación antediluviana que nunca se nos informa cuántas personas eran? Pero imagínense ustedes cuántas no sería el monto de esta humanidad existente antes del diluvio, que engendraban hijos e hijas y tenían una vida muy, muy larga, así como Matusalén, ¿no? 957, 58 años, y otros tantos, que 800, que 900, vivían así, procreando. ¿Cuánta no sería la humanidad existente? Pero ¿qué sucedió con esta humanidad? No le quiso creer a Dios todavía. Cuando Noé halló gracia delante de Dios, el tiempo en que él construyó el arco fueron 100 años, una generación, ¿no? Muchos dicen 120 años porque es el término de lo que Dios habla de una generación, pero fue una generación donde Dios estuvo testificándoles. ¿Y qué pasó? No quisieron entender. Entonces nosotros tenemos que aprender, y esta es la razón de lo que vamos a analizar hoy, que en realidad el juicio de Dios es justo. Es justo, aun cuando nos juzga a nosotros mismos. Recuerden que Jesús a ese Dios del Antiguo Testamento siempre lo llamó Padre. Nosotros le llamamos Padre al Dios del Antiguo Testamento. Y que no entendamos algunos hechos, la Biblia nos va revelando muchas veces progresivamente la razón del juicio, ¿no? Por ejemplo, el término de 40 años habla de un trabajo completo, que es el tiempo que Dios estuvo en Israel, pero por otro lado también es el tiempo que tuvo esta generación de arrepentirse. Solo los de Gabaón, que usaron de su astucia para librarse del juicio, y Rahab, la ramera que recibió a los espías en paz, se escaparon de este juicio porque tuvieron temor y creyeron, pero todos los demás se unieron contra Dios, como en un futuro va a suceder en la batalla de Armagedón. Así va a ser la humanidad. Entonces, Dios dio a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Pero, ¿qué características tuvo el Señor Jesucristo? Jesús decía que su comida y su bebida era hacer la voluntad de Dios. Dice Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Por qué no imitar a Cristo en este aspecto? Todo lo que nosotros nos distraigamos de Dios es un tiempo que nos estamos robando, no que estamos ganando. Porque mientras más cerca estás de Dios, tu inteligencia espiritual aumenta. Todos tenemos un coeficiente físico que Dios nos dio también, unos más altos que otros. Pero recuerden que la humanidad en su inteligencia no buscó a Dios, como dice el capítulo 1 de Romanos del 18 en adelante. Lo que nos debe interesar a nosotros es desarrollar la inteligencia espiritual. Esto es la mente de Cristo. Porque ahí es donde Dios va a ordenar nuestra mente y nuestros pensamientos. Y nosotros vamos a ser más eficientes en lo que hagamos. Nosotros desperdiciamos y perdemos mucho tiempo en muchas cosas. Recuerden, Marta, 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 afanada y turbada estás en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Con quién te identificas? ¿Con Marta o con María? O sea, Dios dejó este pasaje y dice: ay, está Marta, ¿no? Qué bárbaro, cómo no pone atención a lo que Jesús. Pero muchos estamos como Marta, afanados y turbados en las cosas de este mundo. Pero María no quería quitar sus ojos de Dios, no quería distraerse en ningún momento porque no quería perder palabra. Y eso la hizo menos que Marta, que se preocupó por la comida. Hay que entender como paréntesis que en la antigüedad el ser anfitrión era algo muy importante y del anfitrión dependía el bienestar de todos sus invitados. Y si algo pasaba mal, fracasaban. O sea, era muy fuerte. Entonces, en ese aspecto tú puedes decir: justifico a Marta, ¿no? Pero Dios claramente aquí nos dejó ver una cosa: el que a Él le agrada es el que le pone atención, es el que no se quiere distraer ni un momento de lo que Él dice, que asimila, saborea, digiere cada enseñanza, cada palabra, y la aplica a su vida. Acuérdense ustedes del tercer punto: la aplica. ¿De qué nos sirve conocer? Podemos saber la Biblia de memoria. Muchos falsos maestros, pastores, profetas se pueden saber más que nosotros de memoria la Biblia. ¿Y de qué les sirve si no la saben aplicar, si no la viven? Por eso dice la Escritura que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, nosotros tenemos que concentrarnos en esto, y entonces Dios va a abrir nuestra mente. La mente de Cristo es lo que Él quiere. Y recuerden ustedes que la mente de Dios gobierna todo el universo. A cada estrella conoce por su nombre. La humanidad, que somos como arena del mar, conoce personalmente a cada uno. A los pajarillos no permite que uno caiga sin la voluntad de Dios, ¿no? Entonces vamos a ampliar un poco este punto. Esa mente es la que tenemos que anhelar tener, porque ahí es donde vamos a ser eficientes. Ahora, tú dirás: ¿eficiente para qué? ¿Para ganar este mundo? ¿Qué no acaso Pedro dice que este mundo va a ser destruido? Que todos los elementos al fuego serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán destruidas. Y si esto ha de ser así, ¿cómo no debemos aprender a vivir en santa y piadosa manera? ¿Cómo no tenemos que aprender? Entonces, poner el corazón en las cosas de este mundo nos distrae de las cosas de Dios. Si pones el corazón en las cosas de Dios, no te vas a distraer de estas obligaciones, sino que Dios te va a dar la visión correcta y la manera de optimizar tu tiempo.
si pones en tu corazón a Dios, ¿tú crees que Dios no te puede dar la inteligencia para organizar tu vida de manera que sea eficiente, así como Él organiza y controla perfectamente el universo? El viento, nadie conoce, acuérdense del diálogo de Dios con Job, ¿no? ¿Dónde están los tesoros del granizo? No sabes de dónde el viento viene. O sea, le habla de cosas que ninguna mente hoy por hoy comprende. Entonces, este Dios del Antiguo Testamento tuvo su razón de actuar. Y es muy importante que nosotros sepamos que hay una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra de Dios nos da la revelación de Jesucristo, y esto es tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Obviamente ya Jesús en el Nuevo Testamento en vida y luego las cartas apostólicas. Pero el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, Él no se equivoca, no desfallece, no cambia, no se cansa. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no nos consumimos? Y yo creo que a todos nos pasa. Nadie aquí puede decir que no. Cuando tenemos un problema, lógico, el problema muchas veces toma el control de nuestra vida y nosotros nos podemos enfocar en eso. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, Él poco a poco empieza a liberarnos y hace que pongamos los ojos en Jesús. Y hace que recordemos características que Él mismo tiene, ¿no? Entonces, el Dios del Antiguo Testamento, volviendo al diluvio, destruyó al mundo. Pero también, por otro lado, es el que derrama las lluvias. Dice, Él hace llover sobre justos e injustos, ¿sí? Como dice Mateo capítulo 5. Entonces, Dios siempre ha estado presente. Y el hecho de que Él ahora, en un sentido, pueda, por ejemplo, ahorita que estamos en una época de sequía, ¿no? Bueno, que ya el fenómeno del Niño está en acción y ya tenemos falta de agua y la contaminación y muchas otras cosas. O sea, Dios lo permite para que el hombre ponga los ojos en lo que no puede controlar. Y una de esas cosas es el Dios que crió todas las cosas. Por eso volvemos a Romanos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, etcétera, ¿no? O sea, Dios está manifestado en eso, y a veces Él tiene que, como parte de juicio, o la misma creación que dice la Escritura, gime aún esperando la liberación de los hijos de Dios, la misma creación protesta de todo lo que está pasando. Y claro, el hombre, en lugar de temerle a Dios, dice, es que la madre naturaleza, ¿no? La madre naturaleza es robarle a Dios la gloria de lo que Él hizo, pero todo el mundo aquí dice, la madre naturaleza. Y esto, o sea, vean ustedes que cómo el problema está en el orgullo del hombre que no quiere admitir quién es Dios. Entonces, por eso Dios se revela en el Antiguo Testamento de una forma y de la otra. Sin embargo, los dos están unidos porque a través de los dos conocemos el carácter de Dios. Entonces, dice, si tú crees que Dios es injusto, volvemos al punto de que la máxima expresión del juicio de Dios fue en la cruz, donde Dios juzgó en Jesús los pecados de toda la humanidad. Entonces, si alguien dice, no, es que yo no entiendo a Dios, pues entonces ponte a pensar en Jesús, ponte a pensar en ti, que sin merecerlo, sin tener ninguna posibilidad de cambiar por ti mismo, Dios te buscó, Dios te llamó, Dios te dio el entendimiento, cambió tu corazón para que te arrepintieras y tuvieras la fe que salva. Si aún no lo ha hecho en ti y estás oyendo estas palabras, Él lo está haciendo a través de la palabra, ¿sí? Pero la respuesta de nosotros a Dios va a determinar nuestro destino. La humanidad en general siempre ha tenido presente a Dios a través de la creación, a través de la conciencia y aún a través del Evangelio. Recuerden que lo primero que Dios hizo después de
correr a Adán y a Eva del huerto del Edén hizo un sacrificio para cubrirlos con sus pieles. Y ese sacrificio fue un tipo de Cristo. Ahí está, desde ahí Dios les reveló la redención que tenía. Por eso es que el profeta Isaías, cuando va a revelar la parte del Mesías, dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? Luego, después lo leemos más entero, pero dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos sin excepción, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la máxima expresión del juicio, pero también del juicio de Dios para satisfacer su justicia, pero también de su misericordia para reconciliarnos con Él. Entonces, ahí hay una de las verdades del Salmo que estaba explicando Alex. Su misericordia es algo muy importante para que nosotros podamos salir adelante, porque una mente sin gratitud a Dios, aun por las cosas adversas que le puedan suceder, nunca va a poder crecer si duda de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué bendices a otro y a mí no? Ese ¿por qué? Cuando hay cosas adversas en nuestra vida, lo primero que pasa en nosotros es decirle a Dios: ¿por qué? ¿A poco no? ¿Quién no le ha dicho a Dios así? ¿Por qué? Y no nos damos cuenta, como decíamos en la introducción, que Dios es perfecto en su actuar. A veces podemos sufrir nosotros injusticias, así como un ejemplo: te acusan de sustraer un dinero que tú no sustrajiste y todo va en contra de ti y te meten a la cárcel. Vas a Dios: ¿por qué me tratas tan injustamente, yo inocente? ¿Tienes acaso tú el derecho de hacer justicia o apelar por justicia cuando tú viviste una vida injusta? Si fuiste a la cárcel injustamente, es menos de lo que merecías o lo que mereces, que es ir al infierno. Entonces, ¿por qué cuestionar a Dios de todo eso? Dice la Biblia que nosotros pongamos en las manos de Él la justicia. Claro que tenemos el derecho de decir: Dios, estoy sufriendo esa injusticia, lo pongo en tus manos, tú juzga. Pero lo importante es, y lo que Dios quiere, es que nosotros confiemos siempre en Él. No importa que a nuestro juicio hay injusticia. Entonces nosotros podríamos decir: Dios es incapaz de ser injusto en nuestra relación vertical, pero en nuestra relación horizontal hacia nuestro prójimo siempre hay injusticia, y podremos nosotros sufrir injusticias de cosas que no merecíamos y no hacíamos. Sí va a suceder. Quizá nos haya sucedido que dijiste algo y alguien lo malinterpretó, y todos, ¿no? Hiciste una buena obra y lo tomaron a mal. Muchas cosas sí pasan. Dices: pero es que mi intención era buena y mira lo que me pasa ahora. Dios, no. Pero en realidad, si sabes que la justicia de Dios es perfecta y sufres una injusticia, o sea, vertical, horizontal, no es el problema de Dios. Pero todo lo que tú experimentes en esta vida, sea lo que sea, nunca debes dudar del amor de Dios y de su justicia perfecta. Para eso mandó Él a su Hijo. A tal grado debemos meditar en esto que esto debe causar asombro en nuestras vidas, una expectativa que nos lleve a la admiración y a la confianza en Dios. ¿Sí? Recuerden que la cruz fue el ejemplo más
horrible en el caso de Jesús, pero más hermoso para nosotros. Entonces ahí vemos la justicia, como decías hace un momento, y la gracia. La justicia y la misericordia. ¿Por qué no concentramos en la misericordia? Si Dios ya te perdonó lo que te iba a llevar a vivir eternamente en el infierno, separado de Dios, en el lago que arde con fuego y azufre, sufriendo, ¿qué importa lo que te pase en esta vida? Ya te salvaste. ¿Ven? Por eso el primer punto y lo más importante es estar seguros de que estamos con Dios, de que ya nos salvó, que ya nos arrepentimos verdaderamente. De otra manera, si tu mente no cambia, tu mente va a actuar cuestionando a Dios. ¿Por qué me diste estos padres? ¿Por qué sufro yo tantas injusticias de lo que ellos me dicen? ¿Por qué me mantienen encarcelado con sus normas cuando yo quiero vivir en libertad y hacer lo que se me da la gana? Nosotros vemos y todos conocemos hijos chiqueados. Aquellos que no se les impidió nada son los peores. Vemos el ejemplo bíblico más importante de David. Dice la Escritura que David nunca se ocupó de sus hijos. Amnón viola a Tamar y David no hizo nada. Luego Absalón, el hermano de Tamar, en su oportunidad hizo crecer el odio, mata a Amnón y sale huyendo. Cuando ya pasa el tiempo y regresa, tampoco David lo confrontó. ¿Y qué hizo después Absalón? Le quiso arrebatar el reino a su padre. ¿Todo por qué? Porque no nos estorbó. Dice la Escritura en Hebreos 12 que nuestros padres hicieron lo que bien pudieron con nosotros, conforme a ellos les parecía. Pero Dios nos disciplina correctamente para que participemos de su santidad. Por tanto, los padres que Dios nos dio, nunca digan, ¿por qué me diste estos padres? Den gracias a Dios. Porque gracias a ellos, con sus errores y todo, hoy estamos aquí. La mayoría. Pero si tú dudas de Dios y de su amor, o te quejas por alguna circunstancia de injusticia, o por qué me diste estos padres, entonces tú estás quitando los ojos de Jesús. Tu mente no va a cambiar. Te vas a rebelar contra Dios. ¿Y sabes qué? Eso sí es un peligro muy grande. Ahí vemos a Belsasar, que ya hemos mencionado, ¿no? El descendiente de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un ejemplo, o sea, un rey malvado y todo, pero cuando tuvo la influencia de Daniel, y tuvo estos sueños y luego se rebeló y vivió como bestia 7 años, que reconoció que el cielo gobierna, hasta quedó su oración o su testimonio de su conversión en el libro de Daniel. Belsasar lo sabía y no quiso humillarse. Por eso Dios tiene que poner esa escritura en la pared, y cuando Daniel lo manda a llamar, ya ni le hacían caso aparentemente, ¿verdad? Pero ante una situación como esta, Daniel sabe interpretar los sueños, lo manda a llamar y le ofrece el reino. ¿Qué le dice Daniel? Tus tesoros sean para ti, yo te voy a decir cuál es el sueño. No le importaba. Daniel realmente había muerto a las cosas de este mundo. En su corazón era servir a Dios. Pero Belsasar adoraste a los dioses de madera, de piedra, de etcétera, ¿no? De plata, de oro. Sin embargo, lo descalificamos. Si alguien no conoce a Cristo, bueno, es natural, es ciego. ¿Y saben ustedes qué pasa con las personas que niegan a Cristo? Su mente se atrofia. Cada día van a pensar peor. Y cuando son expuestos a la luz, puede llegar el momento que no crean. A Israel Dios le dio muchas evidencias de su poder, todos los juicios para sacarlos de Egipto, los mantuvo dándoles el maná a los 40 años, la nube que los protegía del sol en el día, la antorcha de fuego que los
protegía del frío en la noche, todo ese tiempo. Esos 40 años del peregrinar de Israel en Egipto representan nuestra vida, nuestro paso de la conversión a la tierra prometida que es el cielo. Y nosotros estamos viviendo el milagro, pero Dios tiene que reprenderlos. ¿Acaso me ofreciste sacrificios a mí estos 40 años, oh casa de Israel? Antes los ofreciste a los dioses falsos. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios falso? La idolatría es algo muy severo que nos impide adorar a Dios. Israel adoró, a pesar de tantas evidencias, a todos los dioses falsos. Nosotros, en nuestro peregrinar en esta vida, deberíamos adorar solo a Dios, no quitar los ojos de Él y vivir en gratitud, pero no lo hacemos. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu Dios que te impide adorarlo como debería ser? Es una realidad esto. Si no estamos viviendo para Él en la forma correcta, es que tenemos un ídolo que está sustituyendo a Dios. ¿Cuál es tu ídolo? Si realmente quieres crecer y descubrir las riquezas de su gracia, tienes que destruir todo ídolo. Cuando después de la comida de Marta y María, muere Lázaro y lo mandan llamar, y todavía se tarda 2 días en ir. Cuando va de regreso, Señor, es que si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Lázaro vivirá. Sí, Señor, le dice Marta, yo sé que vivirá en la resurrección de los muertos, ¿no? Y entonces Jesús dice, ¿dónde le pusisteis? Y hace el milagro. Pero Jesús le dice, ya a María. Porque yo llega con María y ella sale a recibirlo y todos van, pero le dice, no os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. ¿Qué nos está impidiendo ver esta gloria? Solo hay una causa. No estamos creyendo. Ese es el primer pecado que quizá tendríamos que confesarle a Dios. Recuerden aquel hombre cuando los discípulos no pueden echar el demonio de su hijo y Jesús baja después de la transfiguración y ve Jesús los alegatos. ¿De qué alegáis? Es que le pedí a tus discípulos que echaran fuera el demonio de mi hijo y no pudieron. Oh, generación incrédula y perversa, les dice Jesús, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Señor, pero si tú puedes hacer algo, le dice este hombre angustiado por su hijo, si puedes creer. Le dice, creo. No, bueno, antes le dice, al que cree todo lo es posible. Y él dice, creo. Pero se da cuenta que no creía realmente, por eso después le dice, ayuda a mi incredulidad. Y se dio el milagro. ¿Por qué no en lugar de estar enrollándote en tu mente, empiezas a confesar? A todos nos cuesta mucho trabajo reconocer por el orgullo. Y en la medida que el ídolo o los ídolos son más grandes, más orgullo hay y más difícil es reconocer. Pero tenemos que humillarnos. Recuerden, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos ante Dios.
Necesitamos humillarnos, no hay ningún creyente perfecto, solo Jesús. Tú dirás, bueno, volviendo al punto de la justicia y la misericordia, que Dios en Cristo descargó todo el juicio del pecado de toda la humanidad, y gracias a esto tuvimos la gracia. Pero ¿y Jesús? ¿Y Jesús? Si Él no hubiera estado dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios hubiera sido injusto. ¿Pero qué dijo Jesús? Juan 10:18. Nadie, hablando de su vida, me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, el Dios hecho hombre, creía absolutamente en Dios. Por eso Isaías dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién se ha humillado ante Dios reconociendo su problema? Todos los conflictos interpersonales que nosotros tenemos con los demás son producto de que estamos afectados en la mente por el orgullo. Porque si fueras humilde, en realidad lo que te dijera no te haría mella, porque tienes tu seguridad puesto en Jesús. Una de las cosas que tenemos que aprender a ver es vernos como Dios nos ve. ¿Cómo Dios nos ve? Perfectos a través de Cristo. ¿Y has aprendido a verte tú de esa manera? ¿Por qué te ofendes cuando te enteras que alguien habla mal de ti? ¿O crees? ¿O te miró feo? ¿O no te hizo caso? ¿O te ignoró? A lo mejor ni veía bien y tú piensas que te ignoró y solo no te vio, ¿verdad? A lo mejor la persona estaba distraída en sus propios pensamientos y tú estás pensando que es contra ti. O sea, todos los problemas están en nosotros por causa del orgullo. El orgullo es lo que tenemos que matar. Pero para poder matarlo, tenemos que entender cómo tenemos que vivir. En obediencia absoluta, porque Dios, sea lo que sea que traiga a nuestra vida, aunque no viéramos la luz un día y puros problemas y problemas durante todo lo que falte, porque vienen pruebas a la iglesia y en verdad van a suceder, persecución, otra vez, etc. Como ya está sucediendo en todo el Medio Oriente, matan a la gente por testificar, por si se reúnen a orar, los matan y cosas de ese tipo. Bien, ¿cómo vas a soportar si no le crees a Dios, si no sabes que nada pasa por casualidad y tienes cimentado el carácter de Cristo? Dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él llevó, Él nos sanó. Y el anterior dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. El versículo 23. ¿Por qué no seguir estos pasos? ¿Cuántos problemas te quitarías si pensaras de esta manera? Nada pasa por casualidad. Dios es soberano. Le debo todo. La única forma en la cual yo tengo que vivir es por gratitud a lo que Él hizo por mí en la cruz.
no tengo derecho a nada. Y si no tienes derecho a nada, lo que te dé va a ser mucho. Pero si estás lleno de orgullo y piensas que mereces mucho, lo mucho que te dé va a ser poco porque necesitas más. Porque Dios no me usa si yo soy más hábil que el otro. Yo hablo mejor que fulanito. O sea, todo ese tipo de cosas pasan. Pero Jesús se convirtió en la persona más vil de este mundo, la más grotesca. Y si lo dudas, Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo es el que es colgado de un madero. Él llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, como dice Isaías 53, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Trabajen mucho en ustedes, en afirmarse en la fe. Si tu vida no vive en completa gratitud a Dios, no vas a poder entregarte verdaderamente, y la mente de Cristo va a estar limitada en ti porque vas a estar usando tu mente carnal. ¿Y cómo es la mente carnal? Terrenal, animal, diabólica. ¿Qué va a regir tu vida? La mente de Cristo, que se nutre de la palabra, de la obediencia y la meditación y de la revelación, o tu mente natural, que odia a Dios, que no se quiere someter a Él, que se revela cada día de su vida. ¿A cuál de los dos vas a alimentar? ¿A cuál de las dos vas a alimentar? Pues bueno, el resultado de tu vida va a ser a quien estás alimentando. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto de tu vida? ¿Conflictos, envidias, resentimientos o amor? Apoyo, ayuda. Bien, meditemos en esto. Vamos a dar gracias. Padre, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, por toda la revelación que nos das a través de tu palabra, Señor, sobre todo porque nos haces conscientes de cuál es nuestra condición. Pero gracias te damos porque nos das la oportunidad de someternos a ti, que tú formes a Cristo en nosotros, porque ya en la conversión nos diste la mente de Cristo y ahora solo tenemos que desarrollarla a través de la sumisión, de la obediencia y de la fe. Señor, trabaja en nuestras vidas para que te podamos honrar y glorificar con ellas y para que podamos enaltecerte, Señor, pues tú lo mereces todo, pues lo diste todo por nosotros. Padre, haz que nuestra iglesia pueda seguir creciendo en el amor, en la gracia, que cada uno de los integrantes de este grupo se presente en la alegría y en la sencillez de corazón, y deje todos los aspectos negativos fuera de tu amor, fuera de sí mismo, Señor, porque aquí venimos a ser edificados por ti y a hacer crecer y abundar tu amor en nosotros. Te damos gracias, Padre, por ello. También, Señor, te pedimos que tú sanes a Mauricio, que no pudo venir. También a Lucha, que también está enferma, no pudo venir. Pero especialmente también, Señor, te damos gracias por Cris, por su vida, que hoy es su cumpleaños. Que tú, Señor, hagas abundar y crecer tu amor en ella para que siempre esté en el camino de su voluntad. Señor, te pedimos todo esto, no dejando de rogarte que seamos llenos de tu Espíritu Santo y que venga a nosotros ese avivamiento que tanto anhelamos y te hemos pedido. En nombre de Cristo Jesús.